Un millonario arrogante humilló a un anciano conserje frente a todos. Lo que no sabía es que ese hombre no solo limpiaba el polvo, también guardaba un secreto capaz de destruir toda su fortuna en un solo instante. Quédate hasta el final para ver el momento exacto en que la sabiduría pone de rodillas a la arrogancia. En el corazón de la ciudad, donde los rascacielos de cristal y acero se disputaban el cielo, se erguía una reliquia, una anomalía de otro tiempo: el Círculo de los Nobles de Castilla. No era un club cualquiera. Sus muros de piedra maciza habían visto pasar los siglos, y sus salones, envueltos en una penumbra respetuosa, olían a madera de roble, a cuero de libros antiguos y a los secretos bien guardados de la élite. Dentro de este santuario de la tradición, Mateo Rojas era una figura tan constante y silenciosa como el propio edificio. A sus 60 años, con la espalda ligeramente encorvada por décadas de servicio y unas manos callosas que conocían cada grieta y cada crujido del lugar como la palma de su mano, era el conserje. Para la mayoría de los socios, hombres de negocios con trajes impecables y herederos de fortunas que nunca habían conocido un día de trabajo, Mateo era invisible, una sombra funcional que pulía la plata, reponía el coñac y mantenía el polvo a raya. No tenía rostro, solo una función. Pero para Mateo, el círculo era mucho más que un empleo, era su vida, su vocación. No veía la limpieza como un trabajo servil, sino como un acto de preservación, un ritual sagrado. Cada mañana, mucho antes de que el primer socio llegara con el eco de sus zapatos caros, Mateo recorría los salones con una devoción casi religiosa. Susurraba los nombres de los hombres y mujeres en los retratos al óleo, figuras severas que lo observaban desde sus marcos dorados. Pasaba sus dedos con una delicadeza reverencial sobre las encuadernaciones de los libros, sobre el terciopelo desgastado de los sillones. Llevaba una tristeza vieja en el corazón, un peso sordo que le oprimía el pecho al ser el único que parecía recordar o siquiera importarle el verdadero valor de aquel lugar. Sentía que era el último guardián de una memoria que se desvanecía. En su pequeño cuarto en el sótano, junto a las calderas que gemían como bestias antiguas, Mateo no guardaba tesoros personales, sino libros. Libros de heráldica, de historia, de genealogía. Había aprendido a leer los escudos de armas como quien lee un periódico. Para él, un león rampante o un castillo de 3 torres no eran meros adornos, eran frases, párrafos enteros que contaban historias de batallas, de lealtades y de sacrificios. Era un conocimiento inútil para el mundo exterior, un saber que no cotizaba en bolsa, pero para Mateo era su tesoro, la llave que le permitía entender el alma del edificio que servía. Se sentía como un monje en un monasterio abandonado, protegiendo unos textos sagrados que ya nadie sabía interpretar. Esta soledad silenciosa definía sus días. Veía a los jóvenes socios pasar frente a un tapiz del siglo XVIII sin siquiera mirarlo, más interesados en la pantalla de sus teléfonos. Los oía planear negocios multimillonarios bajo el retrato de un hombre que había financiado las expediciones de la corona. Esta desconexión, esta ceguera ante la historia, le causaba un dolor profundo,
una sensación de fracaso personal. ¿De qué servía proteger un legado si ya no había nadie capaz de apreciarlo? A veces, mientras limpiaba, se detenía y algo que le jalaba el alma hacia adentro lo obligaba a mirar su propio reflejo en una vitrina recién pulida. Veía a un hombre viejo, con un uniforme gris y una expresión cansada. Un hombre invisible, pero en sus ojos brillaba una chispa, la llama de un saber secreto, esperando, quizás sin esperanza, el momento en que alguien por fin hiciera la pregunta correcta. La quietud del círculo, esa calma solemne que Mateo tanto se esforzaba por preservar, fue destrozada por la llegada de Sebastián Valverde. No era un noble de cuna, ni heredero de una estirpe antigua. Era un tiburón de las finanzas, un nuevo rico que había amasado una fortuna colosal y casi obscena con criptomonedas y tecnología de vanguardia. Era joven, impertinente y poseía una arrogancia tan afilada como el corte de sus trajes italianos, prendas que parecían gritar su precio desde el otro lado del salón. Había comprado su membresía, un hecho que los socios más antiguos comentaban en susurros cargados de desprecio, como si la mera transacción manchara los muros centenarios del club. Para ellos, Sebastián era la encarnación de todo lo que estaba mal en el mundo moderno, ruidoso, superficial y sin respeto por la tradición. Para Sebastián, el círculo de los nobles no era un legado que honrar, sino un trofeo más que exhibir, una herramienta de networking, el escenario perfecto para cimentar su estatus de hombre poderoso. Despreciaba la atmósfera solemne y el mobiliario que él consideraba decrépito. «¿Por qué no instalan pantallas planas aquí?», se le oyó decir una tarde, con una sonrisa burlona que no llegó a sus ojos fríos. «Este lugar necesita una inyección del siglo XXI, un poco de minimalismo, algo de acero cromado, menos olor a cerrado». Su aire de superioridad era tan denso que casi se podía tocar. Se movía por los salones no como un miembro, sino como un conquistador, evaluando un territorio recién adquirido, listo para saquearlo y remodelarlo a su gusto. La primera vez que su mirada se cruzó con la de Mateo fue un choque de dos mundos. El conserje lustraba con esmero el pomo de bronce de una puerta, un gesto lento y metódico. Sebastián lo escaneó de arriba abajo, deteniéndose en sus zapatos gastados y su uniforme impecable pero anticuado. Una ceja ligeramente arqueada fue todo el comentario que necesitó. En esa mirada no había malicia, sino algo peor, una indiferencia absoluta. Para él, Mateo no era una persona, sino parte del decorado, otra antigüedad polvorienta que, llegado el momento, sería reemplazada por algo más eficiente y moderno. Era un objeto, y los objetos no tienen nombre ni historia. Esta percepción quedó clara días después. Sebastián había invitado a unos posibles inversores, hombres como él, con relojes caros y risas estruendosas. Mientras les mostraba el salón principal, su discurso fue interrumpido por el suave chirrido de la enceradora de Mateo a lo lejos. Sebastián se detuvo, visiblemente molesto. «Disculpen un momento», dijo a sus invitados. Caminó con paso decidido hacia Mateo y, sin bajar la voz, le espetó. «Oye, tú, ¿no puedes hacer eso en otro momento? Estamos intentando tener una conversación de negocios aquí».
Mateo apagó la máquina y el silencio que siguió fue espeso. Mis disculpas, señor Valverde, es la hora habitual de la limpieza. Sebastián puso los ojos en blanco. Pues cambia la hora habitual. Aquí el tiempo lo marco yo, ¿entendido? No esperó respuesta, se dio la vuelta y regresó con sus invitados, dejando a Mateo de pie, sintiendo como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. En ese instante, Mateo comprendió que la llegada de este hombre no era solo una interrupción, era una amenaza, una tormenta que se cernía sobre el frágil mundo que él había jurado proteger. El primer enfrentamiento directo, la colisión inevitable entre el viejo mundo y el nuevo, ocurrió en el lugar más sagrado y silencioso del círculo. La biblioteca. El aire allí olía a papel y a tiempo. Mateo se encontraba en una pequeña mesa de trabajo en un rincón, absorto en su labor. Estaba restaurando la encuadernación de un viejo libro de actas, un volumen pesado con el lomo de cuero cuarteado. Con una paciencia de artesano, aplicaba cola y tensaba el cuero usando pequeñas herramientas que él mismo había fabricado a lo largo de los años. Para él, esta no era una reparación, era un acto de resurrección, un diálogo con el pasado. Sebastián irrumpió en ese santuario del silencio como una ráfaga de viento huracanado. Entró hablando a gritos por su teléfono, discutiendo cifras millonarias de una adquisición hostil. No me importa lo que digan, cómpralo, quiero esa empresa para el viernes. Su voz profanó la quietud, rebotando en las estanterías de caoba y haciendo vibrar el polvo suspendido en los rayos de luz. Al colgar, su mirada barrió la sala y se fijó en Mateo. Se acercó con andares de depredador. «¿Qué haces con eso, abuelo?», preguntó, su tono impregnado de un desprecio casual. «¿No deberían estar estos trastos viejos en un museo o directamente en la basura?». La pregunta no buscaba una respuesta, era una afirmación, una sentencia. Mateo levantó la vista de su trabajo. Sus ojos, habitualmente serenos y algo melancólicos, se posaron en Sebastián sin parpadear. Había una calma en ellos, la calma de un roble centenario que ha soportado innumerables tormentas. Este libro contiene la firma del fundador, don Álvaro de Cisneros, dijo con voz queda pero firme. Data del año 1788. Es parte de nuestra historia, señor Valverde. Sebastián soltó una carcajada. No fue una risa alegre, sino un sonido seco, cruel, diseñado para herir. ¿Nuestra historia? Por favor, tu única historia aquí será la de buscar un nuevo trabajo si sigues perdiendo el tiempo con esta basura. Se inclinó sobre la mesa, su rostro a centímetros del de Mateo, su colonia cara invadiendo el espacio del conserje. Ocúpate de los baños, de que el papel esté repuesto y no huela a humedad, que para eso se te paga, ¿no? Cada palabra fue un golpe. Mateo sintió un nudo apretado en la garganta, una quemazón que le subía por el pecho. Sintió el peso de la humillación, no solo por él, sino por el libro que tenía en sus manos, por don Álvaro, por los 200 años de historia que este hombre era incapaz de ver y mucho menos de valorar. Pero la disciplina de toda una vida de servicio silencioso se impuso. No respondió, no le dio a Sebastián la satisfacción de una confrontación. Simplemente bajó la cabeza y sus manos volvieron al libro, sus dedos temblando casi imperceptiblemente.
El eco de la risa de Sebastián se quedó flotando en el aire, rebotando como un latigazo invisible en las paredes silenciosas de la biblioteca, mucho después de que el joven millonario se hubiera marchado. Y en ese silencio profanado, Mateo supo que la guerra, aunque silenciosa, había comenzado. La influencia de Sebastián Valverde comenzó a crecer como una mancha de aceite sobre el agua, extendiéndose silenciosa pero imparablemente. Su dinero, fresco y abundante, era un imán irresistible. Atrajo a los miembros más jóvenes, fascinados por su éxito y su descaro, y, lo que era más peligroso, sedujo a algunos miembros de la junta directiva, hombres de apellidos ilustres cuyas fincas familiares ya no producían como antes y veían en la fortuna de Sebastián una tabla de salvación. El poder de Sebastián no residía en su linaje, sino en su capacidad para financiar los lujosos estilos de vida que los demás ya no podían permitirse. Pronto, envalentonado por su creciente séquito, Sebastián propuso formalmente un plan de revitalización para el círculo. Sobre el papel sonaba emocionante y moderno. En realidad, era un plan de demolición. Quería derribar muros para crear espacios diáfanos y abiertos, instalar un bar de diseño minimalista con luces de neón y, lo más importante para él, deshacerse de toda la parafernalia vieja y deprimente que hace que este sitio parezca un mausoleo. Su objetivo principal, su obsesión, se fijó en un enorme tapiz que ocupaba toda la pared del salón principal. Era una pieza monumental, con los colores desvaídos por el paso de los siglos y una pátina de polvo que parecía parte de su misma esencia. Representaba un complejo escudo de armas flanqueado por escenas de batalla, una composición intrincada que la mayoría de los socios ignoraba y que ninguno entendía realmente. Para Sebastián era el símbolo de todo lo que odiaba. Es feo. Probablemente huele a humedad y ácaros y ocupa un espacio perfecto para una pantalla de cine 4K con sonido envolvente, argumentó en una reunión preliminar de la Junta, proyectando un render digital donde el tapiz era reemplazado por una imagen brillante y genérica de un campo de golf. La idea, aunque sacrílega para los pocos puristas que quedaban, ganó adeptos con una velocidad alarmante. La promesa de Sebastián era la de un futuro de lujo, de relevancia, de un club que volvería a ser el epicentro del poder en la ciudad, no por su historia, sino por su exclusividad moderna. Y muchos, demasiados, estaban dispuestos a vender el alma del círculo por esa promesa. Veían el dinero de Sebastián no como una amenaza, sino como una bendición, una oportunidad para dejar atrás el peso de un pasado que ya no les generaba ingresos. Mateo observaba todo desde las sombras, su corazón hundiéndose un poco más cada día. Escuchaba los fragmentos de conversaciones, veía los planos desplegados sobre las mesas de caoba y sentía una impotencia que le helaba la sangre. Caminaba por el pasillo como león enjaulado en su propia casa. Veía cómo la codicia, vestida de progreso, estaba a punto de cometer un sacrilegio. Para él, ese plan no era una revitalización, era un asesinato a la memoria, a la identidad, a la misma razón de ser del círculo de los nobles de Castilla. Y él, un simple conserje, parecía ser el único que se daba cuenta de que la sombra del progreso, en realidad, era la sombra de la muerte. Para Mateo, aquel tapiz no era una decoración, era el corazón palpitante del círculo.
Lo que otros veían como un trapo viejo y descolorido, él lo veía como un documento histórico, un libro tejido con hilos de seda y oro. En sus noches solitarias, cuando el club quedaba en silencio, pasaba horas de pie frente a él como un feligrés ante un altar. Sus labios se movían en un murmullo imperceptible mientras descifraba una y otra vez los símbolos heráldicos, un lenguaje secreto que solo él parecía hablar en esa casa. El león rampante, erguido y desafiante, el castillo de 3 torres, símbolo de poder y refugio, la cruz de Calatrava, emblema de una orden de caballeros guerreros. Cada figura era una palabra, cada color una emoción. Conocía la historia que se escondía detrás de cada hilo deshilachado, de cada mancha que el tiempo había dejado. Sabía que no era solo un adorno, sino la materialización de la cédula real bordada del linaje de los Cisneros, la familia fundadora. Era un tesoro nacional, un bien de interés cultural que otorgaba al círculo su estatus legal y sus privilegios históricos, eximiéndolo de impuestos y protegiéndolo de las garras de los especuladores inmobiliarios. El tapiz no era solo parte de la historia, era el escudo legal que protegía al círculo de un mundo que ya no entendía de honor, solo de beneficios. La duda empezó a envenenarle el alma. ¿Debía hablar? ¿Debía romper su voto de silencio y servicio invisible? La idea lo aterrorizaba. Él era Mateo, el conserje. Nadie lo escucharía. Solo se ganaría el despido y una humillación aún mayor. Se sentía atrapado entre su deber de proteger el legado y el miedo paralizante a las consecuencias. Ver cómo Sebastián y sus nuevos aliados se referían al tapiz con tanto desprecio, llamándolo alfombra de pared o trasto polvoriento, le partía el corazón en 1000 pedazos. Cada palabra despectiva era una bofetada a la memoria de los hombres que habían tejido y encargado esa obra maestra, a la historia que representaba. Sentía que el suelo se le abría bajo los pies, una sensación de vértigo y pánico al ver cómo el legado que había jurado proteger en silencio, la misión de su vida, estaba a punto de ser destruido por la más pura y brutal ignorancia. La arrogancia del dinero nuevo estaba a punto de borrar siglos de historia, y él era el único que sostenía la llave para detenerlo, una llave que temía nadie le permitiría usar. La decisión que tomara no solo sellaría el destino del tapiz, sino también el suyo. Y el tiempo se agotaba. La junta directiva, seducida por la promesa de dinero fresco, convocó una asamblea general para votar el plan de revitalización de Sebastián. La noche del evento, el salón principal bullía de actividad. El aire, normalmente solemne, estaba cargado con el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas. Sebastián, en el centro de todo, estaba en su elemento. Envalentonado y rodeado de sus nuevos seguidores, era el sol alrededor del cual giraban todos los planetas. Su victoria parecía inevitable. En un momento, su mirada recorrió el salón y se posó en Mateo. El anciano conserje estaba de pie junto al gran tapiz, observándolo con una expresión de profunda y silenciosa tristeza, como quien se despide de un viejo amigo. La visión de esa devoción silenciosa pareció irritar a Sebastián. Con una copa de champán en la mano y una sonrisa depredadora, se abrió paso entre la gente y se acercó a Mateo. Quería un último trofeo antes de su coronación. «Dile adiós a tu alfombra favorita, Mateo», dijo en voz alta, calculando sus palabras para que todos los que estaban cerca pudieran oírlas. «Mañana vendrán los de la demolición a llevársela.
Si te portas bien, quizás te dejen quedarte con un trozo para que te hagas un trapo para el polvo. Las palabras rebotaron como latigazos entre la multitud. Varios de los seguidores de Sebastián rieron, una risa servil y cruel. La humillación fue total, quirúrgica. Mateo se sintió desnudo, expuesto, como si le hubieran arrancado la piel en público. El calor le subió al rostro y sintió que todos los ojos del salón estaban clavados en él, juzgándolo, despidiéndolo. Por un instante, el mundo pareció desvanecerse a su alrededor. Con un esfuerzo sobrehumano, encontró su voz, aunque salió temblorosa y frágil. Señor Valverde, este tapiz es más importante de lo que usted cree. Sebastián le puso una mano pesada sobre el hombro, un gesto de falsa condescendencia que era más insultante que un golpe. «Claro que sí, campeón, claro que es importante», dijo arrastrando las palabras con sarcasmo. «Y tú eres el rey de España. Ahora, si me disculpas, los adultos tenemos que hablar de negocios de verdad». Con un leve pero firme empujón, lo apartó del camino como si fuera un mueble molesto. Se alejó sin volver a mirarlo, regresando al centro de su círculo de aduladores, dejando a Mateo solo en medio del salón. El peso de todas esas miradas, algunas divertidas, otras compasivas, pero todas distantes, cayó sobre él como una losa. La sangre le hervía de una indignación impotente. No era solo el insulto personal, era la profanación de todo lo que él representaba. En ese momento, en el fondo de su ser, el miedo que lo había paralizado durante días se resquebrajó, y en su lugar comenzó a crecer algo nuevo, algo duro y afilado como el acero: la resolución. La asamblea comenzó. Sentado en la mesa principal, Sebastián presentó su proyecto con gráficos deslumbrantes proyectados en una pantalla temporal. Habló de sinergias, experiencias de lujo y retorno de la inversión. Sus palabras eran un torrente de jerga corporativa, vacías de alma, pero llenas de promesas de exclusividad y rentabilidad. La votación parecía una mera formalidad, un trámite para legitimar una decisión ya tomada. El presidente de la Junta, un hombre mayor y de voluntad débil llamado don Agustín, carraspeó, visiblemente intimidado por la energía avasalladora de Sebastián. Estaba a punto de dar por aprobada la moción con un movimiento de cabeza cansado. Fue entonces, en ese preciso instante de rendición, cuando desde el fondo del salón, cerca de la puerta de servicio, se oyó una voz. No era una voz fuerte, pero tenía una claridad y una firmeza que cortó el murmullo de la sala como un cuchillo. «Pido la palabra». Todos se giraron. El mar de trajes caros y joyas brillantes se abrió para revelar la figura que había hablado. Era Mateo. Estaba de pie, con su pulcro uniforme de conserje, pero había algo diferente en él. Su espalda, normalmente encorvada, estaba recta, su cabeza alta. Había una dignidad en su postura que nadie le había visto jamás, una autoridad silenciosa que llenó el espacio. Hubo un murmullo de sorpresa, seguido rápidamente por una ola de burla contenida. Sebastián fue el primero en reaccionar, su rostro una máscara de fastidio. «¿Pero esto qué es? ¿Qué hace el personal aquí?», preguntó al aire, como si la mera presencia de Mateo fuera una ofensa. «Seguridad, por favor, acompañen a este hombre a la salida, se ha perdido». Don Agustín, visiblemente incómodo y deseando que la tierra se lo tragara, se dirigió a Mateo con un tono paternalista y nervioso. «Mateo, por favor, este no es tu lugar, vuelve a tu puesto, te lo ruego».
Pero Mateo no se movió, no retrocedió ni un centímetro. Sus ojos se fijaron en don Agustín y su voz, ahora más potente, resonó en el silencio expectante. Según el artículo 34 de los Estatutos Fundacionales del Círculo, firmados en el año de Nuestro Señor de 1788, cualquier miembro o empleado con más de 40 años de servicio ininterrumpido tiene el derecho y el deber de dirigirse a la Asamblea en asuntos que conciernan directamente al patrimonio histórico y al honor de esta institución. Hizo una pausa dramática, dejando que cada palabra aterrizara. Y yo, Mateo Rojas, llevo aquí 42 años. El silencio que siguió fue devastador. Un silencio tan profundo y pesado que parecía tener entidad física. Nadie, ni siquiera el presidente, ni el secretario, ni los socios más ancianos recordaba esa cláusula olvidada, enterrada en las profundidades de un reglamento que nadie se había molestado en leer en décadas. En ese momento, la máscara de conserje invisible de Mateo se resquebrajó, revelando algo completamente inesperado, un giro en el guión que nadie había previsto. Sin saberlo, acababan de cometer un error fatal. Con todas las miradas clavadas en él, Mateo caminó lentamente, con pasos firmes y deliberados desde el fondo del salón hasta la mesa principal de la junta directiva. El murmullo de la sala se había extinguido por completo. El único sonido era el de sus zapatos gastados sobre la alfombra centenaria. Ignoró las caras de asombro y las miradas incrédulas. No miró a Sebastián, cuyo rostro era una máscara de furia y confusión. En su lugar, se giró y fijó sus ojos en el gran tapiz, su viejo amigo silencioso. «Llaman a esto alfombra vieja», comenzó, y su voz, que momentos antes era frágil, ahora resonaba con una autoridad insospechada, una autoridad forjada en 40 años de estudio solitario. Pero esto no es una alfombra. Es la cédula real de hidalguía concedida por el rey Carlos III a la Casa de Cisneros en 1785, ratificada en este bordado como era costumbre en la época. Es, por tanto, un bien de interés cultural y está protegido por la Ley 16.195 del Patrimonio Histórico Español. Recitó el artículo y el inciso exacto de la ley de memoria con la precisión de un abogado. El rostro de Sebastián empezó a cambiar, su sonrisa burlona se había congelado y en sus ojos apareció una primera sombra de duda, de pánico. El salón se quedó inmóvil, las sonrisas de los seguidores de Sebastián esfumándose de golpe. La atmósfera se transformó, pasando de la burla a una incredulidad tensa. Mateo continuó, su mano levantándose para señalar los símbolos del tapiz como si fuera un profesor universitario frente a su clase. Este león rampante no es un adorno genérico, es el león de gules sobre campo de plata, un blasón que certifica, según los archivos de la Real Chancillería de Valladolid, que la familia Cisneros luchó con distinción en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212. Hizo una pausa, dejando que la enormidad de esa fecha cayera sobre la audiencia. Este castillo no es de oro, indicando servicio directo y favores personales concedidos por la Corona de Castilla. Y esta orla de 8 aspas de San Andrés que rodea el escudo no es decorativa.
Representa a los 8 caballeros de la familia que cayeron defendiendo la frontera del reino de Granada en el siglo XV. Cada dato era un clavo en el ataúd de la arrogancia de Sebastián. Mateo había transformado lo que ellos veían como un trapo viejo en un documento vivo, en un mapa de la historia de España. El conserje invisible se había convertido en un gigante. La voz del saber, acallada durante décadas, por fin se alzaba, y su poder era absoluto, innegable y devastador. La sala estaba sumida en un silencio absoluto, tan denso que parecía absorber el sonido. El aire era espeso, cargado de la electricidad de lo inesperado. Mateo se giró lentamente, apartando la vista del tapiz para encarar a la junta directiva. Sus miembros, hombres acostumbrados a ostentar el poder, ahora parecían pequeños, encogidos en sus asientos de cuero. Destruir o mover este tapiz sin la autorización expresa del Instituto Nacional de Patrimonio Histórico y Heráldica, continuó Mateo. Su voz ahora con un filo cortante, no solo acarrearía para este círculo una multa que podría ascender hasta 1.000.000 de euros. El murmullo ahogado que recorrió la sala confirmó que esa cifra había impactado, sino que, y esto es más grave, provocaría la revocación inmediata de nuestro estatus de círculo histórico. Eso significaría perder todas las exenciones fiscales y los privilegios legales de los que gozamos desde hace más de 200 años. Clavó su mirada directamente en Sebastián. Por primera vez, los ojos del joven millonario no reflejaban arrogancia, sino un pánico desnudo y creciente. «Usted, señor Valverde», dijo Mateo, y su dedo índice se alzó, no de forma acusadora, sino con la precisión de un cirujano señalando un tumor. En su prisa por colgar una pantalla de televisión, estaba a punto de destruir la base legal y financiera sobre la que se asienta este club. Estaba a punto de llevarlo a la bancarrota. El giro fue total, la inversión de poder absoluta. Ya nadie veía a un conserje, veían a un estratega, a un guardián. Y entonces Mateo lanzó el golpe final, la estocada que decidiría la batalla. Su voz bajó, volviéndose casi confidencial, pero cada sílaba era un martillazo. Como miembro correspondiente del instituto, con el número de registro 78.b, mi deber es informarles que cualquier alteración de este bien o la mera conspiración para hacerlo habría iniciado de forma automática una investigación penal. Una investigación no solo contra el promotor de la iniciativa, sino contra cada uno de los miembros de esta junta por prevaricación y delito contra el patrimonio histórico. El rostro de Sebastián se quedó pálido, ceroso, como si le hubieran arrojado un cubo de agua helada en pleno invierno. Abrió la boca para hablar, pero no emitió sonido alguno. Su poder, construido sobre la arena movediza del dinero y la intimidación, se desmoronó en un instante frente a la roca sólida del conocimiento y la ley. En ese momento, la palabra conserje se había desvanecido del aire. La etiqueta, la apariencia, la máscara que todos le habían impuesto durante 40 años se hizo añicos. Ante ellos ya no había un sirviente, solo había un experto, un guardián, el verdadero y único noble en esa sala. El silencio se rompió y el caos estalló. Las últimas palabras de Mateo cayeron sobre la junta directiva como una sentencia de muerte. Los rostros de los miembros, antes complacientes, ahora eran un mosaico de pánico y furia. Se giraron hacia Sebastián, sus miradas como puñales. Le habían entregado su confianza ciega, hipnotizados por el brillo de su dinero, y él los había llevado directamente al borde de un abismo legal y financiero del que quizás nunca podrían salir.
La traición era palpable en el aire. Don Agustín, el presidente, se puso de pie. Su habitual fragilidad de anciano había sido reemplazada por una ira gélida que le enderezaba la espalda y le daba un brillo peligroso a sus ojos. «Señor Valverde», dijo, y su voz, normalmente temblorosa, sonó con la dureza del acero. Su propuesta no solo queda rechazada de forma unánime y definitiva, sino que su conducta, su arrogancia y su ignorancia temeraria son una ofensa imperdonable para la historia y el honor de esta institución. Hizo una pausa, saboreando el poder que Mateo le había devuelto. En este mismo acto se abre un expediente disciplinario para la revocación inmediata y deshonrosa de su membresía. La sentencia cayó con la fuerza de una guillotina. Sebastián, lívido, intentó balbucear una excusa, farfullar algo sobre sus abogados, amenazar con retirar sus inversiones. Pero era inútil. Su poder, basado únicamente en el dinero, se había evaporado frente al poder inmutable del conocimiento y la historia. Era un rey desnudo, y todos en la sala podían verlo. El cambio fue instantáneo y brutal. Varios de los socios más jóvenes, que antes lo adulaban y reían sus chistes, ahora le daban ostensivamente la espalda, como si su cercanía pudiera contagiarlos. Otros lo miraban con un desprecio abierto, susurrando entre ellos. La manada, sintiendo la debilidad de su líder, lo estaba abandonando. Su imagen, cuidadosamente construida a base de trajes caros y discursos arrogantes, su reputación de tiburón infalible, todo comenzaba a desmoronarse en ese mismo instante bajo las luces doradas del salón que había intentado destruir. Se quedó solo en el centro de la sala, un titán caído, mientras la asamblea continuaba sin él, discutiendo ahora, con urgencia y pánico, cómo deshacer el desastre que él había provocado. Su caída no fue gradual, fue un colapso instantáneo y absoluto, provocado por la voz de un hombre al que había considerado menos que el polvo bajo sus zapatos. Mientras Sebastián era prácticamente expulsado del salón entre murmullos de desprecio y miradas de hielo, don Agustín se acercó a Mateo. El anciano presidente, junto con la junta entera, lo miraba ahora de una forma completamente nueva. No había condescendencia, no había distancia, solo un respeto recién descubierto, casi reverencial, y un asombro que no podían disimular. «Mateo», comenzó el presidente, y su voz se quebró por la emoción. Tuvo que detenerse, carraspear y recomponerse. «Nos ha salvado. Esta noche usted ha salvado a esta institución. Nos ha protegido de nuestra propia ceguera, de nuestra codicia». La confesión era dolorosa pero necesaria. Le hemos tratado como a un sirviente invisible, cuando en realidad ha sido nuestro custodio, el verdadero guardián de nuestra historia. Hizo una pausa, mirando a los demás miembros de la junta, que asentían con solemnidad. Luego se giró hacia la asamblea y declaró con voz potente y clara, para que no quedara lugar a dudas: «El puesto de conserje, desde este mismo instante, ya no es digno de usted. Queda abolido». Un murmullo de aprobación recorrió la sala. En su lugar se crea el cargo de conservador histórico del Círculo de los Nobles de Castilla. Y ese cargo, don Mateo, si lo acepta, es suyo, con el sueldo, la autoridad y, sobre todo, el respeto que merece y que le hemos negado durante demasiado tiempo. Mateo sintió que un nudo apretado, uno que había llevado en la garganta durante 40 años, por fin se deshacía. Sintió una calidez que le subía desde el pecho, ahuyentando la tristeza vieja que había anidado en su corazón por tanto tiempo.
Las lágrimas asomaron a sus ojos, pero no eran de tristeza, sino de una abrumadora sensación de vindicación. Intentó hablar, dar las gracias, pero las palabras no salieron. Solo pudo asentir con la cabeza, un gesto lleno de una emoción contenida que todos en la sala comprendieron. Y entonces ocurrió algo inédito en la historia del círculo. Uno de los socios más jóvenes, el mismo que antes se había reído de las burlas de Sebastián, se puso de pie y comenzó a aplaudir. Al instante, otro lo siguió, y luego otro, hasta que todo el salón principal estalló en un aplauso cerrado, estruendoso y sincero. No aplaudían a un conserje, aplaudían a su Salvador, al hombre que les había recordado quiénes eran. Aplaudían a Mateo. En las semanas que siguieron, el círculo de los nobles de Castilla vivió una transformación profunda, pero no la que Sebastián Valverde, en su ceguera arrogante, había imaginado. No hubo demoliciones ni bares de diseño. La renovación fue mucho más radical. Fue una restauración de la memoria, un renacimiento del alma. Bajo la dirección de Mateo, ahora Don Mateo para todos, comenzó un ambicioso proyecto para restaurar y catalogar el vasto y olvidado patrimonio del club. Su primer acto como conservador fue conseguir una subvención del Ministerio de Cultura, un trámite que conocía a la perfección y que la anterior junta siempre había ignorado. Con esos fondos, contrató a un pequeño equipo de jóvenes historiadores de arte y restauradores, gente apasionada y brillante, que veía en el círculo no un nido de poder, sino un tesoro por descubrir. Los salones, antes silenciosos y casi fúnebres, se llenaron de un nuevo propósito. Se oía el suave raspar de los pinceles limpiando un lienzo oscurecido, el murmullo de los debates académicos y el olor a aceite de linaza y a productos de restauración. La biblioteca, antes un rincón polvoriento y olvidado, se convirtió en un vibrante centro de investigación, con sus libros siendo cuidadosamente digitalizados. Se organizaron conferencias abiertas al público. La primera, impartida por el propio Don Mateo, versó sobre la historia del edificio. La segunda, sobre la compleja heráldica del tapiz que casi fue destruido. Pronto, las conferencias sobre los linajes de las familias fundadoras se convirtieron en el evento social más cotizado de la ciudad. El círculo ya no era un club cerrado y moribundo, se estaba convirtiendo en una institución cultural viva. Mateo ya no era una sombra invisible que se deslizaba por los pasillos. Ahora caminaba por esos mismos salones con una nueva autoridad, la que emana del respeto ganado y del conocimiento compartido. Su uniforme gris fue reemplazado por chaquetas de tweed, pero su esencia era la misma. Se le podía ver deteniéndose ante un grupo de socios jóvenes, explicando con una paciencia infinita y una pasión contagiosa el significado de un cuadro, la historia de un mueble, la genealogía de un escudo de armas. Su pequeño cuarto en el sótano fue convertido en un archivo y se le asignó el despacho más noble, el que había pertenecido al fundador, con vistas al jardín. Había devuelto el alma al círculo. Les había recordado a todos, a los de sangre azul y a los de dinero nuevo, una verdad fundamental que habían olvidado, que la verdadera nobleza no reside en la sangre ni en la cuenta bancaria, sino en el respeto por el legado, en la custodia de la memoria. Y esa era la mayor restauración de todas. Una tarde, varios meses después de la fatídica asamblea, la luz dorada del atardecer se filtraba por los altos ventanales del salón principal. Un grupo de nuevos socios, jóvenes emprendedores y profesionales de éxito, rodeaba a Don Mateo frente al gran tapiz.
La pieza, ahora restaurada por su equipo, había recuperado parte de su antiguo esplendor y estaba iluminada con una luz cálida y protectora que revelaba detalles antes invisibles. No había rastro de la indiferencia de antaño. Estos nuevos miembros escuchaban, fascinados y en silencio, mientras don Mateo, con el aplomo de un catedrático, les contaba la historia de la batalla de las Navas de Tolosa, señalando las figuras en el tapiz y dando vida a la historia con su voz. Su voz ya no era la de un conserje, era la voz de un maestro, la de un cronista, la de un guardián que por fin compartía su tesoro. Al hablar, no solo narraba hechos, transmitía una pasión, un respeto por el pasado que era contagioso. Había salvado mucho más que un simple tapiz. Había salvado la identidad de un lugar y, en el proceso, había revelado la suya propia. Ya no era Mateo Rojas, el hombre invisible. Era don Mateo, el conservador, una institución en sí mismo. Había demostrado a una generación obsesionada con el futuro que el pasado no es un ancla, sino una raíz que da fuerza. Les enseñó que el conocimiento es un poder silencioso pero imbatible, capaz de desarmar la arrogancia más ruidosa. La justicia, en su caso, no llegó con el estruendo de una venganza, sino con el peso silencioso de los siglos, con la fuerza tranquila de la verdad. La historia del círculo y su guardián se convirtió en una leyenda en la ciudad. Una lección viva que se contaba en voz baja en los círculos de poder. Nunca subestimes el saber que se esconde en el silencio. Nunca juzgues el valor de una persona por el uniforme que viste o el puesto que ocupa. Porque el verdadero valor, la nobleza más auténtica, no está en el oro que se muestra, sino en la historia que se protege y en la dignidad que nunca se negocia. Y esa es una lección que ni todo el dinero del mundo, ni todas las criptomonedas pueden comprar. El legado del círculo, gracias a su guardián, estaba más vivo que nunca. Así termina esta historia que nos deja una lección profunda. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que el conocimiento es más poderoso que el dinero? Déjanos tu reflexión en los comentarios, nos encantaría leerte. Gracias por ver Historias de la Vida. Si este relato te ha hecho pensar, no te vayas sin dejarnos un like y compartirlo con tus amigos para que el mensaje llegue a más personas. Y para no perderte ninguna de nuestras próximas historias, no olviden suscribirse a Historias de la Vida y activar las notificaciones. Hasta la próxima.